Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es la compresión isotérmica cuasiestática de un sólido. Cuasiestática implica que nosotros podemos calcular el trabajo como menos la integral de P de B, solo si es cuasiestática, recuerden. Ok, como tengo un sistema de tres cantidades, tres variables, presión, volumen, temperatura, y tenemos una ecuación de estado en cualquier sistema. Entonces, la ecuación de estado es como una ligadura, como una relación entre las variables. Entonces, eso hace que solamente dos de las variables sean independientes. Entonces, yo puedo escoger solamente dos. Una vez que escojo las otras dos, la otra queda fija. ¿Por qué? Porque la determina la ecuación de estado. En particular, si nosotros escogemos el volumen como una fricción de la presión y la temperatura, entonces vamos a tener que su diferencial total D de B va a ser la derivada parcial del volumen respecto a la presión a temperatura constante por D de P, más la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura a presión constante por D de T. Con esto y definiendo lo que es la compresibilidad isotérmica, vamos a definir la compresibilidad isotérmica como kappa, letra griega kappa, igual a menos 1 sobre B por la parcial de B con respecto a P a T. Ese es lo que se llama el coeficiente de compresibilidad isotérmica, kappa. O sea, que nos dice cómo varía el volumen cuando cambio la presión a temperatura constante. Ese es menos 1 sobre B por la parcial de B con respecto a T. Ese es como un cambio relativo del volumen. Entonces, si definimos esa compresibilidad isotérmica de esta manera, podemos ver que esta derivada parcial de B con respecto a P a T la puedo escribir de otra manera. Paso el signo menos y paso a multiplicar el volumen. Y entonces la expresión diferencial para el volumen es y tomando que la temperatura sea constante, como ocurre generalmente en los procesos en los cuales se varía el volumen con la presión, la temperatura casi no varía. Entonces, es lógico pensar que la temperatura es constante. Estamos tomando un proceso isotérmico, ¿de acuerdo? Estamos tomando un proceso isotérmico, recuerden. Entonces, el D de B simplemente es menos kappa por B por D de P. Entonces, si escribo dW, ¿qué va a ser? Pues va a ser, en vez de poner D de B, pues voy a poner acá kappa por B por D de P. Permítame ver qué pasó aquí con la presión. Creo que se me olvidó escribirla. Simplemente. Aquí va una P. Miren, recuerden que es P y esto que está acá es D de B. Entonces es el D de B, ¿verdad? Entonces la integral sería kappa por B por D de P. Es razonable pensar que las variaciones de kappa y de B a temperatura constante son muy pequeñas, prácticamente no varían. Es decir, si la temperatura no varía, kappa y B son constantes en los sólidos. Eso es un hecho experimental. ¿Y nosotros a qué le creemos? A la experiencia. Nosotros no le creemos a la teoría la sometemos a la experiencia. Pero si algo es un hecho experimental, observado, fenomenológico, nosotros lo aceptamos como absolutamente válido. Entonces aquí lo que queda esencialmente es la integral de P de P, desde presión inicial hasta presión final, lo cual daría P cuadrado sobre 2 a la hora de integrar. Y entonces nos quedaría acá que el trabajo sería aproximadamente, le estoy poniendo porque saqué el producto kappa B de la integral como kappa por B por P final al cuadrado más menos P inicial al cuadrado, y no sé si se me faltó aquí un 2, creo yo. Me faltó un 2, creo yo. Me faltó un 2 aquí. Definitivamente, ¿verdad, Jorge? Entonces, si tomamos nosotros la densidad como masa entre volumen, podemos cambiar el volumen y escribir esto en términos de la masa. Aquí está el 2 ya correctamente. Miren, y entonces ponemos el trabajo como masa por capa entre 2 ρ por P final menos P inicial al cuadrado. Ok, voy a terminar la disertación mencionando nada más que hay otros sistemas en los cuales también se puede hacer trabajo de otra manera, no solamente el sistema hidrostático. El sistema puede ser un alambre, por ejemplo. Un alambre en el cual el trabajo se define
como el producto de una T DDL, donde T va a ser la tensión superficial a la que está sujeto el fluido. Una forma de ver esto es imaginarse acá que tenemos en un cuadrado, por ejemplo, en un cuadrado rectángulo, una capa de fluido acá, ¿verdad? Y que nosotros tenemos aquí una especie de pistón en el cual podemos hacer una fuerza T para desplazar la longitud, ¿verdad? DDL. Y entonces aquí hablamos entonces de trabajo sobre esta capa de fluido. Esa se le llama tensión superficial a esta T que está acá. Perdón, aquí me equivoqué. Disculpen, me fui adelante. Voy a borrar esto. Me fui con el sistema siguiente. Este es un sistema simple. Esto es un sistema simple, ¿verdad? Este primero. Este primero es un sistema en el cual tenemos un alambre, un hule, un resorte, cualquier cosa que tiene una característica elástica. Entonces, nosotros sabemos que en ese caso el trabajo es la fuerza por la distancia, ¿verdad? Es decir, el trabajo total ya para un proceso cuasi-estático va a ser el integral de la fuerza por la distancia. Así de simple. Es un sistema elástico. Aquí es donde viene el área de una lámina. Aquí tenemos la figura. Aquí tenemos un fluido, ¿verdad? Donde hay una lámina por arriba y una lámina por abajo que está, digamos, enmarcado en un alambre. Así como cuando se hacen esas burbujitas ¿han visto ustedes esos juegos que hacen los niños que ponen, por ejemplo, en un cuadrito una capa de fluido y lo soplan? Entonces a esto se le llama tensión superficial. Entonces aquí tenemos el fluido, el líquido, y nosotros podemos mover aquí con una fuerza, desplazar aquí este alambre hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Vamos a suponer que la longitud L del alambre la longitud del alambre es L, la longitud, y entonces nosotros tenemos que, al desplazarlo una distancia de dx, se hace un trabajo sobre el fluido que está contenido aquí en la doble capa. Ese trabajo pues va a ser 2 veces una cantidad S por L de dx. Esta L de dx es como que si fuera el área, ¿verdad? Entonces a este 2L de dx, ¿verdad? Se le llama, bueno, aquí realmente lo que se hace es que con todo y el 2 se le llama DDA porque sería el área total. Entonces el DW sería S por el DDA, donde S sería el área total, que sería 2 veces DDA. Realmente aquí 2 veces DDLX sería DDA, sin el 2 aquí, ¿verdad? Este 2 hay que borrarlo acá. Entonces esa S, ¿qué sería? Esa S es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza por unidad de distancia. Es una tensión superficial. Y A es una área. Y entonces el trabajo sería la integral desde el área final, del área inicial hasta el área final, ¿verdad? Esa S es una tensión superficial y las unidades son Newton partido metro, la de S. Es una fuerza por unidad de longitud. Se le llama tensión superficial. Otra forma de hacer trabajo es a través de un dieléctrico. Nosotros sabemos que un dieléctrico, la ecuación constitutiva es, que vieron en 321, es D igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico más la polarización, que en este caso el libro de Rife, de Zemansky, el libro de Zemansky le llama pi, entre el volumen. Esta pi es la polarización del dieléctrico. Resulta que el trabajo en este caso se escribe en términos de las variables como dW igual a E por el diferencial de pi. Y entonces el trabajo total va a ser la integral desde un valor inicial de la polarización hasta un valor final de la polarización. Y finalmente aquí tenemos el caso de la magnetización de un material magnético, de un sólido magnético. Entonces el trabajo va a ser, si yo defino el campo magnético V como mu sub 0H, donde H es la intensidad de campo magnético, más mu sub 0 por M entre B, donde M es la magnetización y B el volumen, entonces en ese caso el trabajo va a ser en su diferencial mu sub 0H por DDM, mu sub 0H por DDM. Mu sub 0H es con la intensidad magnética que se define el trabajo.
Entonces aquí H va en amperes sobre metro y M es la magnetización, va en amperes sobre metro cuadrado. Y entonces aquí tenemos que el trabajo total sería mu sub 0 por el integral desde la magnetización inicial hasta la final de H de M. Ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esos documentos se encontrarán siempre en la plataforma, ¿verdad? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Marta Cano. Marta, sí, usted lo encuentra en la plataforma, ya está ahí, ¿verdad? Ya está en la plataforma y más tarde les pongo la de mañana y lo van a tener, ¿verdad? Ok, la tarea va a estar Está lista bien, posiblemente gracias. este fin de semana por si quieren ir adelantando, ¿verdad? Ok, la tarea 1. Gracias, Lick. Mucho gusto, entonces, ¿verdad? Si no tienen más preguntas, entonces yo les deseo buen provecho. Mañana se van a presentar los que no se han presentado todavía. Buen provecho tome sus alimentos y que tengan una feliz y grata tarde. Gracias, doctor, igual. Gracias. Bueno, Gracias. Hasta mañana. Nos vemos hasta mañana.